Retrato de escritor de Natalia Ginsburg. El escritor, de joven, se sentía culpable cuando escribía. No sabía por qué. Escribir era lo que deseaba y lo que se proponía desde la más tierna infancia, pero se sentía culpable. De una manera confusa, pensaba que tendría que cultivarse y estudiar para escribir cosas más serias. No estudiaba, pero se pasaba el rato pensando que debía cultivarse. Las horas en que escribía le parecían horas robadas. Cuando escribía, tenía la impresión de que debía correr precipitadamente hacia una conclusión. Le había ocurrido muchas veces que no acababa lo que empezaba. Por eso, acabar era su principal aspiración. Después tal vez huía del propio sentimiento de culpa. Era como un chico que hubiese robado uvas. En su carrera vertiginosa le turbaban pensamientos molestos. Tenía la cabeza como rodeada de un enjambre de avispas. Debía llevar las uvas a personas desconocidas, lejanas y misteriosas. Las imaginaba muy distintas a él y a todos aquellos con los que vivía habitualmente. Las temía. Después temía aludes y terremotos que obstaculizaran su carrera. Temía que al llegar no hubiera nadie, que hubiera asaltado por los aires la tierra en la que aquellas personas moraban. Cuando acababa de escribir, se pasaba años sin volver a escribir. Había perdido y olvidado las calles que lo conducían a la escritura. Tenía las manos oxidadas y las ideas confusas. A veces, en el desorden de sus pensamientos, recordaba que en el pasado había escrito algo. Tenía la sensación de haber traicionado sus antiguos propósitos. Entonces se decía a sí mismo que tenía el deber de volver a escribir, y esa idea proyectaba sobre su vida absorta en otras ocupaciones un sentimiento de culpa. A veces piensa que ha encontrado la forma de sentirse culpable por razones opuestas durante toda su vida. Ya viejo, escribe muy lentamente. Se detiene un montón de veces para hacer y deshacer. Ahora tiene una enorme paciencia. De vez en cuando piensa que antes de morir debe sacar todo lo que lleva dentro, pero esta idea no le provoca fiebre alguna. A veces le parece que ya no tiene nada más que decir o que solo le quedan cosas muy complicadas, enmarañadas y tortuosas. Nunca le ha gustado meterse en complicaciones, pero ahora, a veces, su pensamiento se ve atrapado en extraños enredos. Lentamente intenta desatarse. Su lentitud y paciencia le resultan nuevas e irritantes. Le gusta mucho más correr de forma precipitada como un ladrón. Ahora ya no piensa que deberá entregar lo que escribe a gente lejana y misteriosa. Suele destinar lo que escribe a 3 o 4 personas a las que ve a menudo. En algunos momentos de desconsuelo, le parece que estas 3 o 4 personas no entienden nada. Pide a su destino que le lleve nuevas personas, o bien que reanime a las de siempre con la luz del pasado. Mientras lo pide, recuerda que su destino no suele escuchar sus peticiones. Ya no tiene miedo de que se produzcan terremotos. Se ha acostumbrado a escribir en situaciones amargas e incómodas y con opresiones y sufrimientos que lo aplastan, como quien ha aprendido a respirar incluso oprimido por un montón de escombros. De joven estaba dotado de fantasía. Tenía poca, pero la tenía. El hecho de tener tan poca lo preocupaba, puesto que había decidido desde la infancia que sería un escritor y un novelista. Le parecía muy extraño tener tan poca fantasía. Le parecía que tenía también muy poco espíritu de observación. Tomaba de la realidad que lo rodeaba un número de detalles muy pequeño,
y los conservaba con cautela en el recuerdo, pero todo junto le parecía inmerso en una nube brumosa. Era muy distraído. A veces se preguntaba cuáles eran sus cualidades de escritor. No conseguía encontrarse ninguna. Pensaba a veces que escribía porque así lo había decidido en tiempos remotos. Tenía en el fondo de sí mismo un bullicioso oscuro y vertiginoso, como un río oculto, y le parecía que su escritura debía surgir de aquellas aguas, pero nunca conseguía tomarlo de allí. Su fantasía no era ni audaz ni generosa, era una fantasía árida, miserable y débil. Él la consideraba un bien grácil, delicado y valioso. Le daba la impresión de que arrancaba de una tierra estéril algunas flores languidas y tristes. Habría deseado una gran extensión de prados y bosques. Por eso se sentía pobre. Creía que debía usar sus bienes con parquedad. Era a la vez cauto, impetuoso y lento. Era impetuoso porque le parecía que, si se demoraba, perdería incluso la voluntad. Más que parquedad, lo suyo era verdadera avaricia. Imaginaba pocas cosas y las decía con palabras rápidas y secas, y como quería amar lo que escribía, a su avaricia le daba el nombre de sobriedad. Tanta era su determinación de ignorar sus defectos o de transformarlos en algo noble, amable y lisonjero. A veces, no obstante, se decía la verdad, se decía que su avaricia no le gustaba, se sentía nacido para la prodigalidad. Habría querido escribir ríos de páginas vertiginosas y turbulentas y al mismo tiempo límpidas y perfectas. Sus páginas eran, por el contrario, de una nitidez rápida, ordenada, pulida y ávara. Pero esa nitidez era fraudulenta porque él, en realidad, veía el mundo ante sí velado por brumas. O sea que, además de ser un avaro, era un mentiroso. Su avaricia provenía del miedo a revelar aquel mundo suyo desguarnecido, rústico y brumoso. Habría en aquel mundo suyo sólo alguna minúscula grieta. Aferraba y contaba sus ásperas flores, y todo esto deprisa, porque se sentía culpable. Se sentía un ladrón terriblemente avaro, calculador e irritable. En algunos momentos de lucidez se consideraba detestable. Sin embargo, acariciaba la idea de que más adelante, en el futuro, se convertiría en alguien de pronto dotado de invención y de la capacidad de observar. Tendría una imaginación infinita y fresca, una frondosa extensión de bosques. Tendría también pensamientos de una vasta cultura, y entonces prodigaría sus bienes de forma asidua y generosa. Ahora su futuro es solo un trozo de camino hendido y deteriorado donde no crece la hierba. Su fantasía ha desaparecido. No tiene ningún sentimiento de culpa ni ninguna prisa. Se ha vuelto paciente. Pasa las horas haciendo y deshaciendo. Se desprecia, pero sin sentimiento de culpa. Simplemente se desprecia. Su paciencia le resulta antipática. Junto con la fantasía, en él ha desaparecido también la avaricia. Se ha vuelto generoso y entregaría todo lo que tiene, solo que a veces lo invade la sospecha de no tener ya nada. De joven sentía, por sus libros ya escritos, una profunda envidia. Los escrutaba y analizaba para ver si comprendía cómo había sido capaz de escribirlos. Después se dio cuenta de que aquella investigación era inútil. No aprendía nada de sus libros. Mirarlos era como mirar a una pared blanca. No conseguía tener relaciones serenas con sus libros. O le gustaban demasiado o le asqueaban. Los leía y releía sin cansarse,
con el deseo de amarlos a cualquier precio. Le parecían escritos con admirable sobriedad y velocidad. Lo que ahora le parece su defecto principal, la pobreza de imaginación y el ritmo breve y rápido, entonces le parecía una virtud y se sentía orgulloso de ella. Sin embargo, bastaba con que alguien le hablara mal de ellos para que él de inmediato detestara aquellos libros y los hiciera trizas en su interior. Después, durante años, sentía horror por ellos, hasta el punto de no abrir jamás el armario donde los había guardado. Ahora, a veces, su pensamiento topa con alguno de aquellos libros, va entonces hasta el armario, lo coge y lo hojea durante unos momentos. No siente ninguna envidia y menos aún horror, solo una ligera repugnancia. Sobre todo, le recuerdan los momentos en que los escribía, los lugares inventados, mezclados con algunos detalles de lugares reales, donde se había instalado mientras escribía, cuando tenía aún alguna imaginación para mezclar e inventar, lugares que han desaparecido de su memoria, formando una geografía en la que sólo él se orienta. Recuerda que en los momentos en que debía abandonar aquellos lugares porque había terminado, se sentía triste y perdido, como quien debe dejar un pueblo del que conoce cada rincón y cada casa, y a donde sabe con certeza que no podrá regresar jamás, y al recordar la gran fiereza y rapidez con que solía escribir, se pregunta ahora qué prisa había y por qué no se había entretenido más en aquellos lugares que había inventado con enorme avaricia, pero con precisión. En sus libros hay palabras y frases que se le han vuelto odiosas desde hace años, pero la idea de borrarlas y de reescribirlas ni siquiera se le ocurre. Varias personas han leído ya aquellas frases y destruirlas sería inútil, y además le daría asco tocar una sola palabra de aquellos libros. Le parece que sus frases y palabras están sumergidas en un bloque de hielo. En el fondo, ni siquiera ahora tiene una relación tranquila con sus libros. Por eso los cierra a menudo y los aparta de su vista. Espera que gusten a otras personas, una vez comprobado que él, en el fondo, ya no los quiere. Siente, respecto a sus libros, una especie de vanidosa tolerancia, que en él vive junto al asco. Le parece, no obstante, que tanto la tolerancia como el asco se dirigen, más que a sus libros, a lo que era él mismo cuando los escribía. Sin embargo, a veces piensa que hay en él, en el poco amor por sus libros, en su rechazo a reescribir los fragmentos que detesta, algo desagradable, una agotadora renuncia a ser, ante sí mismo, el escritor límpido y perfecto en que había deseado convertirse. Ya no tiene ningún deseo de inventar, no sabe si es porque está cansado y su fantasía muerta. Siempre había sido miserable, débil y enfermiza, y ahora ya está muerta. O si por el contrario es porque ha comprendido que él no estaba hecho para inventar, sino para contar cosas que había entendido de otros o de sí mismo, o cosas que le habían sucedido realmente. No sabe si debe llorar la muerte de su fantasía como una pérdida o festejarla como una liberación. En el pasado es verdad que tomaba algún elemento de su vida, pero mezclaba y construía a su alrededor cosas inventadas, de modo que esos escasos elementos se volvían irreconocibles, no sólo para los demás, sino también para sí mismo. El hecho de mezclar y amasar era tan rápido que casi de inmediato se olvidaba de haberlo llevado a cabo, y no obstante, entretanto, medía nerviosamente sus cálculos y pesaba cada ingrediente en sus balanzas meticulosas y secretas. A veces no se sentía ladrón, sino cocinera o, mejor aún, farmacéutico. Por último, tenía ante sí algo en que la verdad había sufrido una metamorfosis absoluta y total.
Su espíritu ya no sabe hacer metamorfosis como aquella, o se niega a hacerla. Cuando ahora quiere extraer de su vida real algún elemento y amasarlo y manipularlo como hacía en el pasado, le parece que cada elemento lo arrastra todo consigo. Sus pequeñas balanzas se alteran y se rompen. Ya no se siente farmacéutico ni cocinera. Tampoco se siente ladrón, porque no desea huir. Y además no sabría a dónde huir. Se siente él mismo. Ya no es avaro, entre otras cosas, porque le sería imposible medir la verdad. Se ha vuelto lento y paciente porque la verdad traza ante él arabescos que le resulta difícil descifrar. Descifrarlos, sin embargo, le parece esencial. Su pensamiento a veces permanece atrapado. Le parece difícil liberarlo porque su razón es incierta y muy confusa. Además, a veces siente miedo de que aquellos arabescos le importen solo a él. Siempre ha odiado la idea de escribir solo para sí mismo. Ni siquiera cuando era tan avaro soportaba esta idea. Las 3 o 4 personas a las que ahora suele destinar lo que escribe le expresan opiniones opuestas y él no sabe cuál de ellos tiene razón o se equivoca. No consigue ver, tras ellos, a nadie más. En algún momento lo oprime la idea de que quizá ahora escribe únicamente para descifrarse a sí mismo. Le parece un esfuerzo del todo inútil. No experimenta sentimiento de culpa porque no cree que pudiera ser nada más útil. En su cabeza no entra el proyecto o el deseo de hacer nada más. Se siente atado a esto hasta el día de su muerte. La verdad le trae recuerdos que le hacen sufrir. Se ha acostumbrado, sí, a escribir oprimido por un montón de escombros, pero tiene miedo de que, tocando tantos recuerdos, se le quemen las manos o los ojos. Además, tiene miedo de que sus recuerdos hagan daño también a otras personas que están presentes en su vida y a las que ama. En comparación con contar la verdad, le parece que para él inventar era como jugar con una camada de gatitos recién nacidos. Contar la verdad es para él como moverse en medio de una manada de tigres. Se dice a veces a sí mismo que para un escritor todo es legítimo con tal de que escriba. También liberar a los tigres y llevárselos de paseo. Pero en realidad no cree que los escritores tengan derechos distintos a los de los demás, y por eso se encuentra ante un problema que no sabe cómo resolver. No quiere ser un pastor de tigres. Piensa que se ha equivocado en todo desde el primer instante en que, siendo un muchacho, se puso a escribir. Tendría que haber amado las invenciones del mismo modo que ahora ama la verdad. En cambio, el amor que le ha brindado a la invención ha sido escaso y frío, y ella no le ha dado como respuesta más que imágenes mezquinas y gélidas. Pide ahora la verdad que le dé lo que la invención no le ha concedido nunca. Mientras lo pide, se da cuenta de que está pidiendo algo imposible. En el momento en que quiere contar la verdad, se pierde contemplando la violencia y la inmensidad. Piensa que no ha hecho nunca nada más que sumar error tras error, que ha sido un idiota. Se ha hecho también muchas preguntas idiotas. Se ha preguntado si para él escribir era un deber o un placer. Idiota. No era ni una cosa ni la otra. En los mejores momentos era y es para él como vivir en la tierra. Octubre de 1970.